profe. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, Perela. Buenas tardes, Buenas profesora. tardes. Buenas tardes, con todos. Espero se encuentren bien. Buenas tardes. Ya tenemos listo para el día de hoy. Voy a dar inicio así para que nos pueda alcanzar el tiempo. ¿Bien? Comenzamos el día de hoy, ya fin de semana, viernes. Tenemos el curso de razonamiento verbal con el tema número 3, el plan de redacción de forma cronológica. ¿Bien? Primero, identifiquemos a qué nos referimos con plan de redacción. Bien, el plan de redacción es un tipo de ejercicio de aptitud verbal. ¿Qué quiere decir? Al momento de yo redactar el plan de ejercicios, ya sea de textos, va a consistir en que yo voy a poder analizar un conjunto, en este caso un conjunto de oraciones, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que dentro del ejercicio yo voy a tener 5 oraciones y yo voy a ordenar esos ejercicios, ¿no? De acuerdo al plan de redacción que se va a establecer y de la forma cronológica, como podemos observar. Bien, entonces, identificamos ahí en la ficha, colocamos ahí plan de redacción, aquí, concebido como un tipo de ejercicio de aptitud verbal. Bien, en la definición referente a él. Bien, estamos hablando sobre las actitudes verbales. ¿En qué van a consistir estas actividades? Obviamente, consiste en analizar lo que es un conjunto de 4. Solo subrayen ahí, analizar. ¿Qué vas a analizar? Oraciones procedidas de un título, nada más. ¿Bien? Y todas estas se van a ir desarrollando de acuerdo a que se desarrollan a un tema común. Bien, el tema del que se va a establecer o del que se va a hablar. ¿Qué más? Se pone a prueba la capacidad aquí del postulante, en este caso del estudiante, para organizar la secuencia lógica que tuvieron las ideas originales. Bien, aquí, como se vuelve a repetir, ustedes van a desarrollar su aptitud verbal. Bien, vamos a conocer aquí cuáles son los criterios para poder desarrollar estos ejercicios. Bien, tenemos criterio de temporalidad y cronología. ¿Qué me quiere decir? Que de acuerdo a ello voy a plantear que en el texto se debe ordenar según qué, debe ordenarse según la secuencia natural. ¿De qué? Obviamente de los temas, de los acontecimientos en el tiempo que se va a realizar el texto, ¿no? Por eso dice aquí, cronológico, ¿bien? De forma cronológica. Empezamos aquí. ¿Cómo podemos empezar? Mire, empezando aquí, empezando por el pasado y culminando en el futuro. ¿Ven? Si yo comienzo el pasado, comienzo pasado, presente y futuro. ¿No? No puedo pasar de pasado, futuro y luego presente. ¿Bien? No se puede. Por eso dice de forma cronológica. Lo mismo pasa en los ejercicios de las diferentes oraciones. ¿Bien? Ejemplo, aquí tenemos un ejemplo para que ustedes puedan reconocer y puedan identificar. Bien, decimos, estamos hablando sobre la semblanza de Luis de Góngora. Bien, ustedes ya lo conocen, ya se conocen, ¿verdad? Se han presentado el día de ayer. A ver, ¿recuerdan quién era Luis de Góngora? A ver, no, la clase del día de ayer de literatura. A ver, ¿qué más pistas le doy? Uno, a ver, Luis de Góngora. ¿Quién es Luis de Góngora? Historia de oro. Estamos hablando sobre un escritor de qué? Playa de oro. De la Edad de Oro, ¿no? Y cuando hablamos de Edad de Oro, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué país?
De España. España. Correcto, estamos hablando de España, ¿no? Luis de Góngora, el día de ayer lo han conocido, se han presentado. Les dije, les presento a Luis de Góngora, uno de los poetas más representativos, al igual que Quevedo. Luis de Góngora, ¿a qué escuela pertenecía? Escuela conceptista. Argentina. ¿La conceptista o culteranismo? Culturalismo. Culteranismo. Correcto, Luis de Góngora pertenece a la escuela del culteranismo. Bien, ahí entonces, ya conocemos quién es Luis de Góngora. ¿Ven? Ya lo hemos vuelto hoy día a conocer. ¿Qué tenemos aquí? Continuamos entonces. Estudia en Salamanca y su fama de poeta se divulga rápidamente. ¿Correcto? A ver. Sí, Muy bien. Se adhiere al movimiento literario denominado culteranismo. Miren, aquí está. Vean todo lo que preguntaron, ahí está. Decimos, entre sus obras culteranas, publicadas Soledad y La Galatea, las cuales la consagran. Correcto. Córdoba lo ven hacer con el nombre Luis de Góngora y Argote y pronto siente vocación religiosa, ¿verdad? Luis de Góngora. Pregunto, ¿cuál es la oración? ¿Cuál es el orden cronológico en el que va a iniciar? ¿Por quién comienzo? Si hablamos de Luis de Góngora. la 4. Nacimiento. Correcto, el nacimiento. Entonces, identificamos. Bien, ustedes observan aquí que la B y la D no son. Miren, desde ya. Mi sería la A. A ver, identificamos la A. Si es la A, decimos, Córdoba lo ven hacer con el nombre Luis de Góngora y Argote y pronto siente vocación religiosa. ¿Qué sucede después, Ayumi? 13 y estudia en Salamanca y su fama de poeta se divulga rápidamente. Correcto. Entonces la E tampoco es. Estoy entre la A y la C. ¿Y qué sucede después? Tercero. Se adhiere al movimiento literario denominado culteranismo. Y por último tenemos, La 3, entre sus obras culteranas publica Soledad y La Galatea. estamos hablando aquí de la alternativa A. Bien, es el orden cronológico en el que estamos identificando la biografía de quién. Luis de Góngora. Muy bien. Bien, aquí. Recuerden, estamos identificando oraciones de acuerdo a la redacción de forma cronológica, como pueden apreciar aquí. ¿Qué más se menciona aquí? Aquí, cuando ordenamos los enunciados, como lo han hecho en estos momentos, según el desarrollo de los acontecimientos que se dan en una línea de tiempo. Aquí la biografía, desde nació, sus estudios, sus obras y su reconocimiento, ¿no? Aquí, en la semblanza de Góngora, la narración comienza con el nacimiento del personaje. Aquí, como pueden apreciar, luego sigue las etapas de su formación y finaliza con la publicación de sus obras juntas, ¿no? Estamos hablando de un Luis de Góngora. Entonces, pasamos aquí. ¿Qué es lo que debo tener en cuenta para yo poder identificar y desarrollar los ejercicios? Decimos, para resolver debe seguir los siguientes pasos. A ver, lee atentamente el ejercicio. Dice, ¿cómo lo acaban de hacer ustedes? Bien. Reconoce los datos temporales. Comenzamos. Si estamos hablando de biografía, primero inicio con su fecha de nacimiento, ¿verdad? Desde su infancia hasta su adultez, ¿no? Acá, ¿qué edades temporales tengo que reconocer? Las edades, las fechas, los años, etapas de la historia o etapas de la vida, etc. ¿Ven?
Después tengo que ordenar los acontecimientos desde el pasado hasta el futuro, siempre y cuando me está hablando sobre alguna etapa de la historia o alguna biografía. ¿Ve? Y después van a marcar la respuesta correcta. Bien, aquí pueden observar una imagen que tienen de forma, es una evolución que se dio del teléfono de forma cronológica. Miren, observen, tenemos aquí, lo voy a agrandar un poco más la pantalla para que puedan identificar. Decimos, ¿no? Por ejemplo, miren, observen aquí el teléfono que era en 1877. Miren qué forma tiene. Luego se va a modernizar en 1917, de igual manera, bien, ya tiene otra estructura, otra forma. En 1950 ya tiene y va mejorando, se va modernizando. En 1970 tiene ahí los números para poder marcar, girar. 1980 ya se ve más moderno, solo para presionar las teclas. Y 1983, ahí tenemos recién los primeros celulares. No, no sé si habrán escuchado la expresión de sus papás al decir teléfonos de ladrillo, ¿no? Porque eran grandes, ¿ven? Eran demasiado grandes. Y en 1999 ya comienzan a salir lo que son los celulares más pequeños, como pueden apreciar. En el 2009 ya tenemos pues lo que son las pantallas táctiles, ¿no? Ya más modernos. En el 2011 se aprecia como algunos celulares presentan pantalla, teclado. ¿Bien? Y en el 2012 ya a partir de estas fechas ya tenemos pues celulares obviamente más tecnológicos, pantallas delgadas, las cámaras avanzadas y todo ello, ¿no? Actualmente hay celulares que las puedes doblar en dos, ¿no? Que se parecen a las de 1999, ¿no? Que venían con tapita, ¿no? Con la única diferencia, pues, que esta, si lo abres, todo automáticamente se convierte en táctil, ¿no? Entonces, así, de esta manera, en los ejercicios de razonamiento verbal, vamos a identificar desde el pasado hasta el futuro. Miren la comparación tan interesante aquí en los celulares, ¿no? Observamos aquí, por ejemplo, a ver, Sí, Miss. Jesús, ¿estás jugando a las estatuas, Jesús? No. No, seguro. ¿Tu cámara? ¿Eres tú? ¿Estás todo tieso? Sí, Miss, es una foto. La he puesto como mi perfil. Ya, perfecto. Entonces, Recién hoy día me he tomado la foto. qué bueno, qué bueno. Ya, miren. Entonces, observen aquí. ¿Ven? Como pueden observar, es una evolución. Entonces, ahora sí, pasemos a los ejercicios de aplicación. Pregunto, ¿están listos para desarrollar los ejercicios? Sí, Miss. Ya, Dayana. A ver, Sí, Miss. Jesús, Sí, Melanie. Bien, Fiorella. Bien, entonces todos listos. Vamos a comenzar ahora a desarrollar los ejercicios. Recuerden, es de forma cronológica, solo es ordenar las oraciones. ¿Sí? Comenzamos, a ver aquí dice, ordena cronológicamente los siguientes ejercicios. Vamos a hablar sobre las reducciones virreinales. Bien, este es el tema, partimos de ese tema. ¿De quién vamos a hablar? De las reducciones virreinales. Decimos, 1. Las consecuencias del traslado de campesinos para el trabajo en las minas resultarían nefastas. Dentro de su política socioeconómica, España colonialista dispone la creación de las reducciones. 3. Significaron para el hombre andino la imposición desde la corona de una serie de cargos. 4. Las reducciones fueron instauradas por el virrey Toledo en 1575.
5. Sobre todo la movilización campesina que impulsó su desarraigo de la tierra. Bien. Pregunto yo, ¿de qué estoy hablando? ¿Cuál es el orden cronológico referente a ello? Dayana, La EMIS. la E, a ver, tenemos I. Bien, Dayana. Sayumi, Miss iba a decir la E también. la E, perfecto. Jesús, También me voy por la alternativa E. ¿verdad? Fiorella, La EMIS. bien. Melanie, La EMIS. la C. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere dar una respuesta? Listo. Voy anotando participación de los demás. Entonces, a ver, identificamos primero el orden cronológico. Me dieron la alternativa. Decimos, comienza con las reducciones fueron instauradas por el virrey Toledo en 1570. Luego me dijeron, significaron para el hombre andino la imposición desde la corona de una serie de cargos. Sobre todo la movilización campesina que impulsó su desarraigo de la tierra. Las consecuencias del traslado de campesinos para el trabajo en las minas resultarían nefastas. Dentro de su política socioeconómica, España colonialista dispone la creación de las reducciones. ¿Sí? A ver, tenemos la C. Dentro de su política socioeconómica, España colonista dispone la creación de las reducciones. Sobre todo, no, las reducciones, aquí las reducciones fueron instauradas por el virrey Toledo en 1575. Significaron para el hombre andino la imposición desde la corona de una serie de cargos. Sobre todo, la movilización campesina se impulsó su desarraigo de la tierra. Las consecuencias del traslado de campesinos para el trabajo en las minas restaurarían aquí nefastas, resultarían nefastas. A ver, identifiquemos primero. ¿De quién está hablando? De las reducciones virreinales. ¿Desde dónde comienzan las reducciones virreinales? ¿De dónde viene la implantación? ¿De qué lugar? De España. Correcto, viene de España, ¿no? Después de haber aquí, desde su política socioeconómica española colonista, dispone la creación de las reducciones. Creación que se dieron instauradas ¿en qué fecha? 1575. Correcto. 570. Entonces, ya tenemos el 1, ya tenemos el 2. Después de que se instauró, a ver aquí, de que fueron instauradas. Jesús, te escucho. Mis, ahorita yo me voy por la alternativa D, ya no por la E. Ya. Continuamos. Miss, Después voy por la C yo. la C. Listo. Bien. Por la D, Miss. D, ya. Entonces, la E ya no es. Vamos a escuchar, la E no es. La A tampoco es. Solo me queda B, C y D. Entonces, la B tampoco ya no es. Entonces, estoy entre la C y la D. ¿Qué más? ¿Qué más decimos? Una vez que las reducciones fueron instauradas por el virrey Toledo en 1575,
¿Qué es lo que significaron después de haber restaurado? Significaron para el hombre andino la imposición desde la corona una serie de cargos. Bien, ¿qué llevó a esto? Llevó a una movilización campesina que impulsó su desarraigo de la tierra. Y obviamente todo esto llevó a las consecuencias del traslado del campesino para el trabajo en las minas, que obviamente iban a resultar nefastas. Estamos hablando de la alternativa. Sí. Correcto. Tenemos aquí la alternativa C. ¿Bien? Vamos comenzando poco a poco, ¿sí? Estamos identificando primero el orden, por eso se mencionó leer bien, identificar el tema y ya, sí, poco a poco voy a desarrollar los ejercicios. ¿Bien? Continuamos. Ahora sí, pasamos al tema las plagas en la historia. Miren, decimos, la primera oración me dice, la Biblia describe las plagas que el Dios de los hebreos hizo caer sobre los egipcios, ¿no? ¿De quién estamos hablando? ¿Alguien recuerda en qué etapa de la Biblia? ¿Quién fue? Fue con Noé, Moisés. Correcto, Moisés. Con Moisés. correcto, ¿no? Fue con Moisés. Con Moisés. Moisés, ¿no? Cuando quería liberar a su pueblo de los egipcios, ¿no? Cuando Dios dijo, quiero que saques ahí a toda mi gente de Egipto, ¿no? Entonces, dice, este escritor puso de relieve que la acelerada producción del ratón del campo extrañaba que nacieran más ratones que los que podían matar sus depredadores como zorras y hurones. Los fenicios y babilonios temían a las plagas de langostas y le atribuían un carácter sobrenatural. 4. Aristóteles intentó explicar las plagas del ratón de campo en su historia animal. Aristóteles señaló que nada tenía éxito para acabar con tal plaga, excepto la lluvia, ya que después de precipitaciones abundantes desaparecían los ratones. A ver, estamos hablando de las plagas de la historia. ¿Con quién comenzamos? Con la Biblia. La Biblia. A ver, tenemos aquí con la Biblia. ¿Los fenicios fueron antes? La Biblia. Ujú. ¿De quién estamos comenzando? Los fenicios y babilonios temían a las plagas de langosta y le atribuían un carácter sobrenatural. Miss, voy por la B. La Miss, ve- yo también voy por la B. Yo también por la B. A ver, estamos identificando aquí cuál sería la oración que va primero. Hemos dicho, lo que va primero son los fenicios y babilones temían a las plagas de langostas y le atribuían un carácter sobrenatural. Ahí tiene. Uno. Ah, ya, ok, Miss. Ya estoy entendiendo. La sé. Después de identificar ello, continuamos y identificamos qué es lo que sigue. Luego sigue la Biblia La describe las 1. plagas. Correcto, luego sigue la Biblia, ¿no? Describe el momento de las plagas que pasaron los hebreos sobre los egipcios. Luego sigue la 4. Luego, ¿qué sigue? 4. La 4. Aristóteles intentó explicar las plagas. Ahí viene el 3, ¿no? Cuando Aristóteles intentó explicar las plagas del ratón del campo en su historia. Es 4. ¿Cuál es el 4? Los 5. Sí. Tenemos uno.
Tenemos 2, estamos hablando aquí. Y luego tenemos el El número 5. 4. La 2. ¿Cuál es aquí? ¿Qué continúa? ¿Este escritor? La 2 es escritor. Correcto, ahí viene el 4. Y por último, ¿a quién tengo? Jesús, te escucho. La C. Yo digo que la alternativa C. El último viene el 5, que la B. Correcto. Entonces, en ese orden, a ver, ¿a quién tengo aquí? Astrid Acosta. No está. Fernández Ariana. Fernando Jara. ¿Sí, Miss? Fernando, lee las plagas en la historia con el orden que está aquí. La Biblia de la 2 Miss. ¿Sí? Del 2. Ok. La Biblia describe las plagas que Dios de los Fernando, hebreos. Fernando, con el orden que está aquí, con la respuesta. Comienza por el 3, luego sigue el 1, luego el 4, luego el 2 y luego el 5. Ok, Miss. Los fenicios y babilonios temían las plagas de langostas y le atribuía un carácter sobrenatural. La Biblia describe las plagas que Dios de los hebreos hizo caer sobre los egipcios. Aristóteles intentó explicar las plagas de Latón de Campo en su Historia Animalium. Este escritor puso de relieve que la acelerada producción de latón de campo extrañaba que naciera más ratones que los que podían matar sus depredadores, como solas y hurones. Aristóteles señaló que nada tenía éxito para acabar con esta plaga excepto la lluvia, ya que después de precipitaciones abundantes desapareció los ratones. Muy bien, Fernando, gracias por el pero ese es el orden de forma cronológica sobre las plagas de la historia. Bien, pasamos aquí al siguiente ejercicio. Tenemos eventos históricos revolucionarios. Tenemos Revolución Rusa, La Revolución B. Neolítico, Revolución Francesa y Revolución aquí, Industrial. Ahora, pues, historia. A ver, coménteme, ¿qué sucedió primero, Sergio? Te escucho. La neolítica. Ya, primero comienzo con la revolución neolítica. Continúo después con ¿cuál? Revolución Francesa. La revolución francesa. A ver, escucho primero a Sergio, después sería el 2. ¿Qué más? Revolución industrial. Sería el 3. Y la revolución rusa sería el 4. ¿Correcto? P. Ya. Ahora, pues la gran pregunta del millón. La revolución neolítica, de casualidad, más o menos, alguien por aquí sabe la fecha. ¿Fue antes o después de Cristo? Antes. Sí, creo que fue antes. Correcto, fue antes de Cristo. Bien, por lo tanto, ahí tenemos la 2. Pero miren, todas las alternativas tienen 2. Entonces, continuamos. Jesús, te escucho. Se quedó levantada mi manito, mis, cuando hablé de antes. Ah, ok, ok. Está bien. Entonces, ahí tenemos revolución del neolítico que sucedió antes de Cristo. Pasemos ahora. ¿Qué sucedió después? A ver, de casualidad, ¿recuerdan? La Revolución Rusa, ¿en qué año se dio? Mil Pues, novecientos ¿y pico? 17. diez. 7. Listo. Pasamos ahora, Revolución Francesa, ¿en qué año se dio?
mil 1700. Siglo XVIII. 89. 1789. Listo. Y la primera revolución industrial, ¿cuándo se dio? En el siglo 1760. Sí, es el 60. siglo, ¿En qué siglo? Aquí está, el siglo. ahí sale, 18. En el ahí año dice 80, 1960. ahí Ajá, dice, ahí dice 18. correcto, ¿no? En el siglo XVIII. Entonces, comenzamos. El primero, ya sabemos, es el primero. ¿Cuál es el segundo? Estamos Ah, creo que es la C. Las, el segundo. El segundo es la 2, Revolución industrial. Revolución Francesa. hablando. La es la revolución Ah, industrial. no, perdón, Miss, El segundo es la revolución Revolución industrial. Industrial. Entonces, ¿qué más? ¿Qué sucedió después? La revolución. Revolución francesa. Francesa. Francesa, Y por último, la revolución. Rusa. rusa, Rusa. Muy bien. Rusa. Entonces, ¿cuál es la alternativa? La C. La C. en la C. La C, Miss. Muy bien, esta es la respuesta correcta. ¿Eh? De forma cronológica, en este caso por fechas. Bien, continuamos ahora sí. Decimos, elaborando un ejercicio. Miren, son pasos para elaborar un ejercicio. Dice, redactarlo y corregirlo, buscar ideas adecuadas, presentarlo al jefe. Ya con las ideas, coger lápiz y papel. Sayumi, Sería la C. Jesús, Sería la alternativa C. Sergio, La A. Fiorella. La C. Va, listo, Melanie. No, 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 Miss, me La B, Miss. equivoqué. Digo, me La B. equivoqué. Diría igual la respuesta de Sergio, la A, porque primero deberías tener una idea adecuada y ya con las ideas coger lápiz y papel. Ya, comenzamos entonces. A ver, primero, para redactar un ejercicio, tenemos aquí. Lo primero que yo tengo que hacer para redactar un ejercicio es buscar ideas adecuadas. Bien, es lo primero que yo tengo que hacer, pensar, ¿sí? Tengo que pensar, identificar cuáles son mis ideas adecuadas. Después de ello, yo tengo que ya, con las ideas que tengo que coger lápiz y tengo que corregirlo. Bien, primero mis ideas y después agarro lápiz y comienzo pues a escribirlo. Después que tengo que hacerlo, tengo que redactarlo y tengo que corregirlo. Y por último, tengo que presentarlo al jefe. Bien, estamos hablando de la alternativa A. Bien. Continuamos, pasamos ahora al concepto de universo. ¿Ven? Estamos hablando el tema de universo por su concepto. Tenemos aquí la palabra Ptolomeo. Miren, Ptolomeo dijo que la Tierra era el centro del universo. El hombre no ha tenido siempre la misma idea del universo. Copérnico superó a Ptolomeo sosteniendo que el centro del universo era el Sol. Para los griegos, por ejemplo, la tierra era plana y el cielo era una bóveda. Hoy día sabemos que la tierra no es el centro del universo. Sergio, La B. Fiorella, La B. ya, a ver.
Melanie, Es la B, Miss. Dayana, A B, Miss. Sayumi, te escucho. Me puse a leer bien para no decir la misma respuesta de que Sergio como que copiando sin leer nada de eso. Y me voy por la B también. O sea, quiero asegurarme de mi respuesta. No, ok, perfecto. Entonces, aquí estamos hablando correcto, estamos hablando de la alternativa B. Comenzamos con el hombre. Primero identificamos el hombre. No ha tenido siempre la misma idea del universo. Para los griegos, por ejemplo, bien, continuamos aquí. Habíamos dicho que primero comienza con el concepto del universo. Bien, primero comienza con el hombre, ¿no? Decimos que el hombre no ha tenido siempre pues la misma idea de cómo era el universo, ¿no? Desde un principio. Entonces, ¿qué sucede después? Obviamente comienza con la civilización de los griegos, ¿no? Los griegos, por ejemplo, decían que la tierra era plana y el cielo era una bóveda. Entonces, de ahí recién comienzan las teorías. Decimos, Ptolomeo dijo que la tierra era el centro del universo. Ahí tenemos el 3. Y pasamos ahora al 4, que decimos, Copérnico superó a Ptolomeo. ¿Qué quiere decir? Que obviamente Copérnico nació después de Ptolomeo, ¿no? Ptolomeo nació primero. Entonces, ¿qué dijo Copérnico? Sosteniendo que el centro del universo era el Sol, ¿no? Y por último, hoy en día sabemos que la Tierra no es el centro del universo. ¿Ven? De forma cronológica, ustedes están respondiendo aquí la respuesta. Por lo tanto, tenemos la alternativa. Bien, pasamos ahora a la siguiente actividad de extensión. Tenemos lo que son los esquimales. Bien, ¿qué decimos? Pescan con anzuelos o tridentes y para cazar las aves usan arcos y flechas fabricados con barbas de ballenas. La primera oración. Segunda oración me dice, son bajos de cráneo largo, cara ancha y aplanada y cabello negro y rígido. Actualmente, como las focas han disminuido y se está extendiendo la pesca del bacalao, como también un poco el cultivo de la tierra y la cría de renos. Son habitantes de los límites septentrionales de las costas árticas de Norteamérica, Groenlandia y el norte de Asia oriental. Bien, y por último nos dice que viven esencialmente de la caza de la foca, pero en verano y primavera se dedican también a la caza de salmones, de osos y en este caso de morsas. Entonces, y yo continúo. Te escucho, Melanie. La E, Miss. ¿Cuál, Melanie? La E. La E. Listo, Melanie me dice la E. Dayana, La B, Miss. la P. Bien. Sergio, te escucho. Creo que es la E. La E. Listo. Fiorella, La E. la E en el ejercicio número 6. La E. Yo digo que es la D. La D. Bien. No, me equivoqué, perdón. Voy por la E, porque no tuvo sentido lo siguiente que leí. Ya. Bien. ¿Sí? Ahora sí, comenzamos con los. Primero, vamos a comenzar con el orden cronológico, ¿no? Comenzamos. ¿Qué son los esquilanes? A ver, decimos, a ver según. Son habitantes de los límites septentrionales. Ya me dicen que son habitantes de los límites aquí, septentrionales, ¿no? Y Pero, luego como que se los describen como son bajos de cráneo largo, cara ancha y aplanada y cabello negro y rígido. ya, y luego dicen, viven esencialmente de la caza, de la foca, pero en verano.
y luego me van a pescan con anzuelos o tridentes y para cazar las aves y por último decimos actualmente como las fotos, ¿no? Esto sí, la 3 es la 5, ¿no? Porque está hablando de la actualidad. Supuestamente es una información que se basa aquí en la número 5. Por lo tanto, ninguna de las alternativas que están acá no es. Solo me queda la D y me queda la C, la E. Entonces, ¿cuál va primero? Los esquinales, ¿qué son? Decimos, Son habitantes, Miss. Habitantes. Y luego, como les dije, Miss, se les escribe que son bajos de cráneo Son largo y cara ancha. correcto, ¿verdad? A ver, aquí hay algo que no hemos tomado en cuenta. Me dice, son habitantes de los límites septentrionales de las costas árticas de Norteamérica y ya, bien, bien. Cuatro. ¿Sí? como más. ¿Marcaron? ¿Listo? Dos. Ya, perfecto. Continuamos. Pasamos ahora a la siguiente pregunta. Pregunta número 7 me dice, accidente funesto. Vamos a hablar de los accidentes funestos. Auto blanco volteado sobre la pista. Cefálico, conductor asiste a una reunión social. Ambulancia acude al lugar de los hechos. Cefálico, protagonista consume ingentes cantidades de bilicor. Cefálico es acompañado hasta su auto blanco por su amigo Eric. Fácil, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va primero? Vamos, lean, tómense su tiempo, lean. Primero, no. Melanie, La D, Miss. la D. ¿Sí? Melanie, la D. Calculando Sí, volteo. Miss, la D. Miss, yo voy por la A. Como creo que la alternativa de Jesús, ¿tú por cuál vas? Jesús, Miss, ¿cuál es tu respuesta? Miss, yo creo que la alternativa de D. Fiorella, La D, Miss. ya. Muy bien. Entonces, comenzamos aquí. Dayana, tengo a Dayana. La D, Miss. La D, listo. Vamos a comenzar. Estamos hablando sobre los accidentes de tránsito que son causados por una persona por ingerir demasiado alcohol. Bien, comienzo. ¿Dónde comienzan los hechos? Obviamente en una reunión social, ¿no? El cefálico conductor asiste a una reunión social, es lo primero. ¿Qué sigue? El cefálico protagonista consume ingentes cantidades vía licor. Este es el segundo. Digo, Sergio, Miss la C. bien, gracias, Sergio. ¿Qué más? ¿Qué sucede después de haber ingerido alcohol? El cefálico es acompañado hasta su automóvil por su amigo Eric. Auto blanco se voltea sobre la pista y por último llegan las ambulancias que van a acudir al hecho del accidente. Tenemos la alternativa C. Bien. Ordenar primero de forma cronológico qué sucedió primero, ¿no? ¿Dónde sucedió? En este caso, todo Asistió a una esto, fiesta. correcto, todo esto sucedió por acudir a una reunión social, como han podido apreciar. Bien, pasemos ahora al siguiente ejercicio. Vamos a hablar sobre los libros en la historia. A ver, presten bastante atención, ¿sí? Son ejercicios muy prácticos y muy fáciles. Solo es cuestión de leer y analizar bien. Decimos la primera, la facultad
en la plasmación de mensajes escritos en la antigüedad. Tinteros y canutos de caña, instrumentos utilizados por los egipcios en la técnica de la pintura. También la pintura y el grabado, técnicas egipcias para representar sus jeroglíficos. La interpretación del mundo y la exigencia de plasmar ideas. La escritura en ladrillos, elemento típico de Babilonia y Asiria. Bien, en el ejercicio número 8. Primero empecemos por el concepto que se da en forma general. En forma general por todos. Bien, comencemos por ello, a ver cuál es la definición que La se... interpretación del mundo. Correcto, Melanie. Comenzamos por aquí, ¿no? ¿Qué decimos sobre los libros en la historia? Que es la interpretación del mundo y la exigencia de plasmar ideas. Bien. Después de haber encontrado la definición, en este caso que se va a encontrar por todo el mundo, pasamos ahora a las primeras 5. escrituras que se dio, ¿no? ¿Estamos hablando de cuál? De Los ladrillo. 5. O los 5. ¿No? La escritura en ladrillos, elementos típicos de Babilonia y de Asiria. Estamos hablando de la escritura, la primera de las escrituras. Bien. Luego identificamos aquí con qué instrumento se realizó. La 2. Cañuto de caña. Sayumi, te escucho. Mis alternativas sería la E. Ya. Sí. Comenzamos, bien, terminemos, ¿sí? Después pasamos a los tínteros y canutos de caña, instrumentos utilizados por los egipcios en la técnica de la pintura. Luego, ¿qué continúa? Si esta es la 3. La 1. Y viene la facultad de la plasmación de mensajes escritos en la antigüedad. ¿Antigüedad de quién estamos hablando? De los que... Jeroglífico. Correcto, los jeroglíficos. Bien, ahí tienen la respuesta, la alternativa E. Bien, así es como tienen que identificar, ¿sí? Continúo aquí, continúo. Decimos, historia de la construcción de puentes. De igual forma, comienzo, decimos, hoy día existen puentes de diversos materiales y diseños. Más importantes son las de acero y hormigón armado. Pregunto, la 1, ¿qué orden sería? La Amis. Desde los albordes de la humanidad. No, aquí dice, hoy en día. Cuando yo digo hoy en día existen puentes, ¿a qué se está hablando? La Que unidad. existen puentes hoy en día. ¿Sería el final o el principio? El final. Correcto, y ahí tienen las 5. Entonces, voy a buscar. ¿Ven? Por eso digo, comiencen identificando lo más fácil, lo que ustedes saben. Entonces, continúo aquí en el ejercicio número 9. ¿Qué decimos? A ver, primero por el concepto de la historia de la construcción del puente. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde se inicia? Albores de la humanidad. Correcto, desde los albores de la humanidad, los hombres han debido construir puentes, me dice. Ven, esa es la historia de la construcción del puente. Entonces, ¿qué sucede después? ¿Dónde La comienza la verdadera. verdadera historia de la construcción de puentes? eh, Acueductos con los elevados. romanos. 5. Correcto, ¿no? Comienza con los La romanos. A. A ver, comienza con los romanos. Entonces, ¿qué sucede después de que obviamente la construcción de puentes comienza con los romanos? ¿Qué decimos? ¿Qué continúa? La La 2. 2. Gracias a los monjes.
El arte de construir puentes decayó al derrumbarse el Imperio Romano. Miren, obviamente, estamos hablando de romano y ya acá vamos a la caída del Imperio Romano. Entonces, ¿cuál es la cuarta? Gracias a los Gracias a los monjes monjes en la Edad a Media, el arte cuatro. de la construcción de puentes revivió. Correcto. Y por último tenemos, Hoy en día La existen pues 1. muy bien, hoy en día existen puentes de diversos materiales, ¿no? Y diseños. Los más importantes son los de acero, hormigón, alambre. ¿Bien? Continuamos. Ajá, la alternativa. Aquí ya estamos hablando de la alternativa. Bien, continuamos, pasamos ahora al último ejercicio. Dice, el hombre y la religión. Desde tiempos remotos, el hombre ha creído en la existencia de la divinidad. La religión católica es aquella relevada por Jesucristo y conservada por la Santa Iglesia Romana. Religión es el conjunto de dogmas o creencias acerca de la divinidad. Primitivamente esto se traducía en sentimientos de temor y veneración hacia ella. Existen diversas religiones. ¿Cuál es la afirmación que va primero? Si hablamos del hombre. La 3. La 3. Ahí comenzamos. Religión es el conjunto de dogmas o creencias acerca de la divinidad. ¿Qué continúa? desde tiempos remotos. Desde tiempos remotos, el hombre ha creído en la existencia de la divinidad. ¿Qué más? ¿Qué continúa? Primitivamente esto se traducía en sentimientos de temor. Correcto, ahí tenemos la 3, ¿no? Y la 4, ¿de qué nos dice que es la 4? Existen diversas religiones. Regiones. Bien. Y por último, ¿qué tengo? La religión La católica es 2. aquella relevada por Jesucristo y conservada por la Santa Católica. Bien. ¿Cuál es la alternativa correcta? La A. La A. Muy bien. La Perfecto. Ahí está. Bien. Y de igual manera, tienen ustedes la actividad de evaluación para escoger. Tienen el ejercicio número 11, 12, 13, solo 3 ejercicios. Aquí van a escribir el orden lógico, ¿sí? No hay para marcar. Ya ustedes dirán con qué número romano comienza. Bien, solo escriban el orden lógico, ¿sí? Y luego aquí, elaborar un plan de redacción ordenado lógico antes de escribir un texto. Identifica aquí tema, ideas principales, secundarias y el orden lógico. ¿Qué quiere decir? Voy a elaborar un ejercicio como está aquí, ¿sí? Obviamente desordenado, ¿sí? Desordenado, para yo luego ordenar, ¿bien? Y cuando me dice aquí, identifica el tema, voy a colocar el título en la parte de arriba, como acá dice, el hombre y la religión, ¿sí? Y en la parte de abajo, después de ordenarlo cronológicamente, así como está acá, voy a escribir de qué me está hablando, cuál es su idea principal del tema y la secundaria, ¿no? Y obviamente la que es un poco menos relevante. Y el orden lógico que ya ustedes lo van a escribir. ¿Bien? ¿Todo claro con la actividad? Sí, mis. Ya, Sí, bien. Sí, miss. Perfecto. Entonces, voy a finalizar la clase el día de hoy. Voy a tomar ese.